Hola, mi nombre es Nelly y voy a explicar el teorema de congruencia de triángulos. Para empezar voy a explicar lo que es congruencia. La congruencia es la relación entre una cosa y otra. En este caso sería la congruencia entre un triángulo y otro, es decir, el parecido entre uno y otro. La diferencia con semejanza es que puede ser proporcional, es decir, que sus tamaños sean diferentes. Como pueden observar, este es el símbolo de congruencia. Los criterios o postulados para comprobar la congruencia de los triángulos es lado, 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 ángulo, lado, ángulo, lado y ángulo, lado, lado. Como pueden observar, en este son muy similares, como es lado, lado, ángulo y lado, ángulo, lado, porque se miden dos lados y un ángulo. La diferencia, en este caso, es la posición en que se miden los ángulos. Lo veremos a continuación. En estos triángulos, como pueden observar, tenemos las tres medidas. En este caso sería el criterio lado, 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 porque tenemos lado, lado y lado. Por lo tanto, podemos decir que el triángulo ABC es congruente al DEF. Este es el ejemplo del criterio lado, lado, ángulo, porque tenemos este lado que mide 7, que es el AB, con el lado DE de otro triángulo que igual mide 7. El siguiente lado sería AC y el DF, que los dos miden 8. Y el ángulo que lo tenemos en esta esquina, que es de 60 grados. Como les decía yo antes, la diferencia es la posición del ángulo. Pueden observar que es lado, lado y hasta esta esquina tenemos el ángulo. Por lo tanto, sigo diciendo que el triángulo ABC es congruente con el DEF. En este ejemplo podemos ver el criterio lado, ángulo, lado. Porque tenemos lado, ángulo y lado. Al igual que en este triángulo, lado, ángulo y lado. ¿Sí? Aunque estén en diferentes posiciones, son congruentes porque solo se rotan un poco. En este caso, el lado AB mide 7.5 y el lado DE mide 7.5. El ángulo mide 65 y el lado EF y BC miden 10.5 los dos. Por lo tanto, podemos decir que el triángulo ABC con el DEF es congruente. Este sería el último criterio, que sería ángulo, lado, ángulo. En este caso, como pueden ver, son ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Al igual que el ejemplo anterior, en este caso simplemente se rotó. Bueno, como podemos ver, el lado AB mide 8 y el DE mide igualmente 8. Los ángulos que están en la sección CAB mide 60 y el FDE mide 70 igual. Por lo tanto, podemos rectificar que estos dos triángulos son congruentes. Y se escribe de esta manera, que el triángulo ABC, que sería esto, es congruente al DEF, como se observa en esta pequeña representación. Por lo tanto, se rectifica que este es el criterio ángulo, lado, ángulo. Bueno, simplemente en esta parte vamos a rectificar lo que decía yo anteriormente, que los criterios lado, lado, ángulo y lado, ángulo, lado, lo único que cambia es la posición del ángulo. Como podemos ver, están aquí estos dos lados unidos por la misma vértice y en otro vértice el ángulo. En este caso, tenemos de igual manera los lados unidos por la misma vértice y el ángulo calculando el grado que se crea en esa vértice. ¿Sí?
Vamos a hacer un pequeño repaso. Congruencia de triángulos, matemáticas. Este, como ya habíamos dicho, es el símbolo de congruencia. Problema de aplicación del teorema de congruencia de triángulos. Como ya decíamos, congruencia es la relación entre una cosa y otra. Y así concluimos este video.